Ya estoy cansado de ver tanta apología a Sócrates, y se le respalda con argumentos del tipo moral, donde se esfuerzan en mostrarlo como un tipo virtuoso, que fue condenado injustamente. Pero yo estoy aquí para contradecir lo dicho por libros, académicos y tu personaje de YouTube promedio, para exponer a Sócrates como una de las consecuencias de la decadencia de los griegos. ¿Por dónde comenzar? Bueno, he sabido que Sócrates era un tipo feo, horrible, monstruoso. Y esto no pasaba desapercibido en la antigua Atenas. Los jóvenes helenos eran reconocidos por su atractivo, a veces incluso mayor al de sus mujeres. Pero Sócrates, con su imagen irrisoria que hasta daba miedo, era escuchado por los atenienses. ¿Era esto una objeción contra aquellos griegos? Y hay más. Al parecer tampoco se salvaba de ser deforme internamente. Un extranjero, proclamado juez de lo estético, le dijo a Sócrates directamente que era un monstruo, en cuyo interior no había más que vicios y depravaciones. A lo que Sócrates exclamó: «¡Pero qué bien me conoce este señor!». Y es que Sócrates había perdido la salud. Toda Grecia se mostraba ya enferma. Él era una de las consecuencias de esto. La tradición se tambaleaba. Las divisiones abundaban entre los helenos. Nadie se dominaba, y parecía que ya nada se sostenía. Era notorio el cansancio, la desidia y los lascivos. La fortaleza, fruto de la disciplina y de unos instintos bien encaminados, escaseaba. La Grecia antigua, con su apariencia noble y su virtud guerrera, se acercaba a su final. El debilitamiento ya era general en casi todos los griegos. Y bajo estas condiciones, ¿cómo no escuchar a Sócrates? Se presentaba como una cura para todo este desmadre. Su apariencia ecuánime ante este escenario lo hacían ver como un médico, un sanador, un sabio. Pues bien, ¿cuáles eran sus medicinas? Como siempre pasa en medio del caos, hace falta una fuerza que ponga orden, que domine y dé la pauta. Parece ser que el problema entre los griegos era cómo dominar estos instintos, estas pasiones que se desbordan. La paz prolongada y la prosperidad nos ha vuelto débiles, blandos y asustadizos, pero también ávidos de placeres y desenfrenados. Para Sócrates, esta fuerza era la razón. En medio del desorden y de la anarquía espiritual de los griegos, cosa de la cual Sócrates se percató, la razón tomó el papel de bienhechora. Había que ser racional hasta la médula, había que combatir estos impulsos con la racionalidad más sofocante. Y díganme, ¿qué salió de allí? Pues todo lo contrario a una redención. Con esto los griegos tan solo aceleraron su perdición, pues se presenta el dilema del hombre objetivo, como le llamo yo, de ese que no deja nada de sí en lo que hace o dice, que no ve las cosas nada más de lo que hay en sí en ellas. Y es que tomarse en serio esta práctica y ejecutarla por largo tiempo, intentar hacer la carne, equivale a hacer la guerra a tu naturaleza más básica, donde las pasiones acaban separadas de las ideas, dando como resultado la aclamada dualidad alma-cuerpo, favorita de Sócrates y que puede presentar muchas formas. Al alma se le atribuyen las cualidades esenciales y se le colocan nombres como perfecto, infinito y se le presenta como lo más elevado, mientras que al cuerpo se le hace lucir imperfecto, transitorio y vacío. Para combatir las pasiones, Sócrates las desdeñó y las separó de ese fragmento de ideal llamado alma. Sócrates era notorio por sus recursos dialécticos, despertaba el interés con sus discursos y rodeos de preguntas, en los que fascinaba a la audiencia por medio de dejar al contrincante como un ignorante. Esto lo hacía ver como un payaso irritante a los ojos de la nobleza, además de indecente. Y es que el gusto por la oratoria es, de hecho, algo tardío en la historia de los griegos, siendo la democracia ateniense la cabeza de tal gusto. Pero enfocándonos en Sócrates, ¿qué tenía su estilo de fascinante? El instinto guerrero de los helenos encontraba allí un medio por el cual desahogarse. El que era vencido en el debate era humillado y puesto en duda, o al menos así se interpretaba. Cuando los griegos ya no pudieron satisfacer sus impulsos con la lucha y las peleas de pugiles ya no eran suficientes, surgió la dialéctica,
como sustituto artificial, como un sucedáneo más bajo y vulgar. En épocas sanas, los helenos alejaban a los jóvenes de esta práctica. Era considerado de mal gusto. ¿Qué tal, chico? Déjame enseñarte el camino. No se necesita de un charlatán para defender las cosas más valiosas. Sin embargo, Sócrates era un experto en este arte, y con él ejercía seducción. Atraía a la juventud con sus apologías al conocimiento, lo eternamente bueno y su carácter extraño e indulgente. Y es que, siendo honestos, la oratoria como arma sirve para aplastar, violentar, y siempre hay algo de malicia en ella. Los helenos sanos percibieron esto en Sócrates y procuraron alejarse de él, pero por cada adepto que recibía y por cada joven griego que caía en sus redes, la vieja Grecia se acercaba a su final, por cuanto los helenos se alejaban más y más de sus raíces, sus virtudes ancestrales. Sócrates gustaba de poner su vida en riesgo. Ya una vez había evadido la muerte cuando desobedeció un mandato de los 30 tiranos. Solía jugar con lo fatal, como queriendo alcanzarlo, y en medio de las dificultades su temple tenía un aire de resignación, de abatimiento, de cansancio. Es decir, y fuera de broma, es sabido que el hogar de Sócrates no era el lugar más acogedor. Era pobre y él mismo no contaba con un aspecto precisamente cautivante. Podría decirse que sus vagabundeos eran su solaz, y probablemente, durante sus andadas, su aflicción lo llevó a desarrollar ese ojo agudo y lengua filosa, con los cuales aprendió a descubrir y a ultrajar a los aristócratas atenienses. Y es que, no sé ustedes, pero yo creo que, estando en medio de la amargura, siempre se encuentran formas de mostrarlo, con métodos que van desde lo más vulgar hasta lo más refinado. Y la mayoría de las veces a costa de los demás. Creo que, al final, Sócrates acabó exigiendo el veneno, pidiendo que se lo dieran. Sus amigos le ofrecieron escapar múltiples veces, pero él nunca lo consintió. Para este punto, Sócrates ya no soportaba su existencia, y vio en su juicio una oportunidad. Se esforzó por convencerse de que, con la muerte, partiría a un mejor lugar. En sus palabras, ya estaba la intención de escapar, de evadirse. Antes de morir, dijo: «Critón, le debemos un gallo a Esculapio. Esto no deja de sonar a un alivio, un desahogo, un consuelo». Platón, el discípulo principal de Sócrates, acabaría recogiendo el legado de su maestro y terminaría por asimilar todo ese bagaje y lo plasmaría con aires de grandeza en sus obras. Desde aquí, toda la filosofía posterior queda sometida a la ficción alma versus cuerpo, como dos entidades diferentes, como antítesis la una de la otra, como el cebo definitivo para los pensadores de ultratumba.